Laia, bienvenida. Bienvenidas todas, gracias por estar aquí. Bueno, me introduzco yo rápidamente, ya te introduces tú, Laia, y empezamos con el tema. Y hoy hablamos de parto con epidural. Yo soy Paula, soy fundadora de My Baby My Birth y creadora de la ONA App, que es un contador de horas o contracciones que lleva las relajaciones del no parto. Y soy mamá de 2 niños, y en este espacio de crecer que tengo en Instagram y ahora también lo subo en YouTube, pues lo que hago es entrevistar a diferentes profesionales que admiro, que creo que están haciendo un súper buen trabajo en diferentes áreas, ¿no? Y un poco para empoderar a las mujeres, a las mamás, para aprender, para crecer, ¿no? Siendo madres en este camino, que creo que hay mucho por aprender y por nutrirnos. Y así que hoy tenemos a Laia Vidal. Mil gracias, Laia. Hablaremos del parto con epidural, pero tenía la verdad es que muchas ganas porque es un tema que interesa mucho. Y gracias por toda la divulgación que haces de tu contenido. Y nada, mejor te introduces tú, que muchos ya te van a conocer, pero para los que no. Bueno, gracias, Paula, por invitarme, sobre todo, por pedir que alguien, ¿no?, de mi rama esté presente en estas charlas que has preparado. Yo soy Laia Vidal, soy obstetra de alto riesgo. De hecho, me dedico al embarazo, especialmente al embarazo de riesgo. Obviamente atiendo embarazos de todo tipo, a nivel de seguimiento ambulatorio, de ecografía, seguimiento de todo el embarazo y atención al parto, ¿no? Y vengo, pues eso, a hablar del parto más frecuente en España, de hecho, ¿no?, que es el parto asistido con analgesia epidural. Genial. Pues bueno, habíamos una cosita que a mí me interesaba, era un poco saber cómo llegó la epidural al parto, dando un poco de historia de cómo empezó todo, ¿no? Porque no hace tanto que parimos con epidural. No, en realidad no. Yo quiero destacar pues que siempre han existido un pequeño porcentaje de partos que son complicados. De toda la historia de la humanidad existen. Entonces, durante mucho tiempo pues se ha buscado la manera, ¿no?, de ayudar en estos partos complicados. Son un porcentaje pequeño de partos, pero a lo largo de la historia pues se han ido inventando técnicas para ayudar al bebé a salir en casos de partos difíciles, a extracción de los bebés a través de una cesárea, ¿no?, para salvar vidas de mamás y bebés. Entonces, esto históricamente se hacía pues como se podía, y mediante instrumentaciones, mediante cesáreas, pero sin una anestesia correcta, ¿vale? Entonces llega un momento que el avance de la medicina, pues no, aparece la anestesia general, la anestesia con cloroformo, diferentes tipos de anestesia, especialmente endovenosas al principio o aspiradas, que son las que se introducen de inicio en las salas de parto, de hecho. Y se introducen solo con un objetivo, y es que esos partos muy complicados, que acaban en instrumentaciones o en cesáreas, se toleren de la mejor manera posible, ¿vale? No se introduce la anestesia como un objetivo para todas las mujeres durante el parto, sino para esos partos complicados. A lo largo de la historia de la anestesia, pues obviamente aparecen nuevas técnicas, evolución, mejoría de las técnicas, mejoría de los fármacos anestésicos y la vía de administración de estos fármacos, ¿no? Y aparecen pues las técnicas locorregionales, técnicas que duermen solo una parte del cuerpo, poniendo en menos peligro al paciente en general, pero esto se inventa pues para cualquier tipo de cirugía, ojo, ¿no? Para operar un pie, ¿por qué tengo que dormir a un paciente, no? Es la pregunta. ¿Por qué ponerle en riesgo de una anestesia general si solo tengo que operar una parte pequeñita, ¿no? Entonces, esas técnicas locorregionales se intentan, ¿no?, introducir en las salas de parto, pensando pues que, ¿no?, eso, si lo que duele es una parte del cuerpo, que es la barriga o el periné, en el expulsivo la vulva, ¿cómo duermo solo esta parte sin poner en riesgo, ¿no?, de poner una anestesia pues más general que pasa por toda la sangre y llega al bebé, de hecho, para proteger al bebé? Esto que estoy hablando, que parece como en plan, ¿no?, historia, no, estamos hablando de hace 100 años que se introduce la anestesia de forma genérica en la medicina, y de hecho de hace 60 que se introducen las técnicas locorregionales, ¿no? De hecho, en España la Academia de Anestesia se forma en 1952
y la técnica peridural se empieza a usar en las salas de parto alrededor de 1960, 1970. De hecho, el primer grupo grande que estudia la peridural en el parto en España es el Instituto de Cheus, a Barcelona, que un grupo de 3 anestesistas publican su primer estudio pues, con 500 mujeres con anestesia peridural durante el parto, ¿vale? Y esto es en 1975, ¿vale? O sea, casi, un poco más tarde nacimos nosotros, ¿vale? Entonces, estamos hablando de esas temporalidades, ¿vale? Hasta ese momento el parto era un proceso fisiológico más o menos doloroso, es verdad, pero que podíamos transitar con otras técnicas, ¿no? Para paliar el dolor. Entonces, la epidural de inicio se establece como una técnica para partos complicados, pero acaba por una decisión política, de hecho, estableciéndose como la anestesia general o la analgesia más usada en las salas de parto. ¿Y por qué digo una decisión política? Pues porque hubo un momento, ¿no?, que a nivel económico las privadas ofrecían el parto sin dolor, porque eran las únicas que podían permitirse tener anestesistas en las salas de parto poniendo peridurales a todas las mujeres. Entonces, de inicio, el parto sin dolor con peridural en España era un concepto 100% privado, ¿vale? Empieza siendo un concepto privado que la paciente que tenía dinero podía acceder a una campaña de marketing muy grande que fue el parto sin dolor, ¿vale? Cuando esto se hace más extensivo, cada vez tenemos más gente pariendo sin dolor con peridurales en las clínicas privadas, el gobierno español, como dispone de una sanidad pública y universal, se pone como objetivo conseguir el máximo número de peridurales en la sanidad pública y conseguir la universalidad del parto con peridural. Y son decisiones políticas, ojo, en ningún momento esto fueron decisiones científicas o avaladas pues, ¿no?, por el colectivo médico o por los especialistas del parto, que en concreto eran pues, matronas y ginecólogos, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, a nivel de historia, esto es la introducción real de la anestesia en España, ojo. Sí, sí, o sea que es como de repente, ¿no? Bueno, un cambio total. De 0 a 100. Piensas, como te lo venden, ¿no? Un parto sin dolor, dices, ¿por qué no, no? Quizá. Claro, es que de hecho es eso, fue una estrategia 100% de marketing en el primer momento, ¿no? Las privadas querían atraer partos porque el parto a nivel hospitalario básicamente se atendía en la pública, en las casas de parto de inicio, que eran las maternidades, de hecho, ¿no?, de los hospitales, también se crean alrededor de pues, 1950, 1960. Cada vez se hospitaliza más el parto, desaparece poco a poco el parto en domicilio, el parto por parteras en casa, y va apareciendo cada vez más la hospitalización, ¿no? Y a la vez que aparece la hospitalización, pues las privadas, para absorber más a nivel económico, empiezan a ofrecer estas técnicas y pues luego ya conocemos la rueda que empezó a girar y que a día de hoy el 93% de los partos en España usan algún tipo de anestesia. Interesante, pero es fuerte comparado con seguramente muchos otros países y aún de Europa y todo, que se utiliza mucho menos. Somos de los países con mayor tasa de anestesia porque somos de los únicos países que tiene una sanidad pública y universal. Bueno, y entonces explica un poco cómo, si una mujer decide ponerse una epidural, un poco ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué se le hace? Yo creo que hemos de pensar que, obviamente, ya hemos dicho, ¿no?, que el objetivo final de la peridural es no tener dolor. Esto es por lo que la mujer se pone la peridural, ¿no? Pero tiene que conocer que poner la peridural tiene una moneda de cambio, ¿no? Como cualquier cosa que hacemos, cualquier actuación que hacemos en la vida. Cuando nosotros tomamos una decisión, todas las decisiones tienen consecuencias y ponerse la peridural también las tiene. Si lo hacemos, perfecto, pero hemos de conocer estas consecuencias, ¿no? Y yo dividiría las consecuencias pues, en 3 grupos. Por un lado, los efectos secundarios. No olvidemos que es una medicación y como tal, como cualquier medicación del mundo, cualquier fármaco, tiene efectos secundarios. Algunos más leves, otros más graves.
Luego tenemos complicaciones de la técnica. No olvidemos que es una técnica que realiza una persona con toda su buena fe, pero también con todos sus fallos como humano y con su curva de aprendizaje y con su riesgo de complicar la técnica también. Y las complicaciones inherentes de la propia técnica, porque igual que una cesárea tiene complicaciones inherentes de la cesárea, independientemente de quién la haga o la experiencia que tenga, la epidural también. Y por último, los efectos que va a tener sobre el parto. Porque al final no olvidemos que, ¿no?, aquí en medio hay un transcurso de un proceso natural del cuerpo, ¿no?, que es el parto, y que vamos a intervenir de forma medicalizada y que eso puede tener consecuencias positivas y negativas. Entonces, esos 3 grupos, efectos secundarios, complicaciones, efectos sobre el parto, para mí son cosas que las mujeres deben conocer antes de hacerse una anestesia. Totalmente. Pues cuéntanos un poco cuáles son estos riesgos. En principio, los efectos secundarios, ¿no? Sí. ¿Qué puede causar el fármaco? Los más frecuentes, pero por suerte leves, son picor generalizado, a la mujer le pica la piel, son los que más vemos en el paritorio, náuseas y vómitos, al final es un anestésico, actúa en los centros nerviosos centrales y puede dar sensación nauseosa, vómitos, temblores. Los músculos, ¿vale?, pueden crear sensación de temblor y son cosas, las explico porque muchas veces pasan, de hecho las vemos a diario en los paritorios y la gente cuando no empieza a temblar en mitad de un trabajo de parto piensa, ay, ¿qué me pasa? ¿Por qué tiemblo? Bueno, pues que sepáis que mayoritariamente la epidural es el causante, ¿no?, de estos síntomas, de que nos pique la piel, de que tengamos náuseas y vómitos o temblores. Y por último, que para mí es un efecto secundario leve pero que causa condicionantes muy graves en el parto, es la fiebre. La fiebre es el efecto secundario leve, pero que nos hace actuar diferente durante un trabajo de parto y que el 80% de las fiebres en trabajo de parto son causadas por la anestesia peridural. ¿Qué pasa con esto? Que la fiebre obviamente es un signo que nos pone en alerta cuando estamos en un trabajo de parto. Porque la fiebre en un trabajo de parto fisiológico a priori es sinónimo de infección. Y no intervengo yo, no estoy haciendo nada sobre ese cuerpo y de repente la mujer en trabajo de parto hace fiebre, tengo que pensar en primera instancia que estoy delante de una infección. Sí. ¿Qué pasa si la mujer lleva una epidural puesta? Pues que yo tengo que saber que el 80% de esas mujeres no tendrán nada, solo tendrán esa fiebre y será culpa de la epidural. Pero ¿cómo distingo esas mujeres de las que realmente tienen una infección? ¿Y por qué tengo que distinguirlas? Pues porque la infección amniótica y de la placenta y del bebé es muy grave, puede acabar pues en una muerte perinatal o en una muerte materna. Entonces tengo que actuar distinto que en un parto donde no hay fiebre. Tengo que ir más rápido y tengo que cubrir a esa persona con antibiótico, hacer controles analíticos y por lo tanto ya estoy interviniendo aún más sobre el proceso de parto. ¿Vale? Por lo tanto, este efecto secundario, que tristemente es más frecuente de lo que nos gustaría, hace que nuestra actitud delante del parto también cambie. Sí, es lo que decimos, bueno, siempre, ¿no? Que una intervención, que mucha gente no sabe o no piensa que una intervención lleva más intervenciones, ¿no? O hay más probabilidad de que haya otra intervención. Eso es lo que muchas veces no pensamos, ¿no? Con una pequeña intervención o algo que cambie en el parto, que ya estás interrumpiendo esa fisiología y puede llevar a otra intervención. O sea, es importante tenerlo en cuenta. Después, las complicaciones de la técnica, ¿no? El hecho de que, bueno, usemos una intervención va a conllevar riesgos. Y los riesgos puramente de la técnica son el dolor lumbar. El dolor lumbar es el más frecuente. De hecho, prácticamente 2 de cada 10 mujeres que solicitan analgesia peridural luego tendrán en el posparto, sobre todo las primeras semanas, dolor lumbar. Y esto puede venir dado por la movilización que hacemos durante el parto, porque ellas no tienen una sensibilidad completa, entonces cuando las movemos en la camilla, cuando las ponemos en perneras, cuando no, la propia movilización que hacemos nosotros como profesionales, sin que ella nos pueda dar un feedback de si estamos llevando demasiado allá el movimiento, puede causar, ¿no?, lesiones musculares o problemas. El propio punto de punción, porque al final estamos usando agujas grandes para llegar hasta la médula, puede doler. Y esto pues es muy frecuente, es la complicación más frecuente, 2 de cada 10. ¿Vale? Otras complicaciones. Antes de
que hay una pregunta que está relacionada con la fiebre, creo que es interesante. En este caso, el bebé, si la mamá tiene fiebre, ¿puede ser que el bebé también tenga fiebre? Claro, no es la fiebre del bebé, no la podemos localizar porque nunca podemos medir la temperatura del bebé, pero cuando hay una fiebre materna aumenta su frecuencia cardíaca, ¿vale? La de la madre, y secundariamente aumenta la frecuencia cardíaca del bebé. Y la taquicardia fetal es un signo de malestar fetal, es un signo de riesgo, ¿no? de pérdida de bienestar. Y muchas veces es una indicación de cesárea, porque no podemos asegurar que el bebé esté bien o que no esté usando demasiado oxígeno y nos esté pidiendo una salida, ¿vale? Por lo tanto, también la fiebre puede llevar, pues, ¿no?, a mayores intervenciones, como comentábamos, a mayor riesgo de cesárea, básicamente. Gracias. Más complicaciones. La hipotensión materna. La hipotensión es un efecto también del anestésico local, cuando se transmite a la sangre, porque al final es verdad que estamos pinchando en la columna, pero la columna hay vasos sanguíneos que llegan hasta allí y el efecto de este anestésico puede ir al resto del cuerpo. La hipotensión materna, nosotros en un hospital podemos tratarla, ¿no? Y podemos volcarla y devolverle a la paciente la tensión normal que tenía. Pero ese impasse en el que ella pierde la tensión y la recuperamos otra vez, ese mareo que le causa a la madre, secundariamente también le causa al feto, ¿no? Y igual que la fiebre causaba taquicardia, la hipotensión materna causa bradicardia, es decir, que el corazón del bebé vaya más lento. Y esto nos asusta también, asusta a la madre, nos puede asustar a los profesionales, puede requerir de más tratamientos para subir la tensión de la madre, para subir la frecuencia del bebé, ¿vale? Por lo tanto, pues lo mismo, ¿no? Una hipotensión materna. En general, esto intentamos evitarlo hidratando mucho a la madre, o sea, sobrehidratando a la madre antes de pinchar la peridural. Y de ahí que sea esencial llevar una vía endovenosa cuando ponemos una peridural, ¿no? Un efecto más de poder medicalizar y de poner la peridural es que deberemos de forma obligada llevar una vía endovenosa. Y es para esto, para evitar las complicaciones de la técnica. Si nos baja la tensión, bradicardia fetal. Si no la recuperamos, hay que correr, ¿vale? Pues otro motivo más. Después, otros efectos mucho menos frecuentes, pero que pueden pasar. Retenciones urinarias, ¿vale? Que en el posparto la recuperación de la función de nuestra vejiga sea dificultada porque en algún momento la hemos tenido 100% dormida y hemos necesitado sondajes vesicales evacuadores durante el proceso de parto por tener dormida la capacidad, ¿no?, de orinar. Entonces, a veces recuperar esa función nos cuesta unos días o unas semanas, ¿vale? Sí, eso lo he oído bastante. La retención urinaria, esto también durante mucho tiempo se ha relacionado pues con instrumentar un parto o con tal. No queda tan claro porque hay gente con partos eutóxicos, con partos fisiológicos, pero con epidural, que también tienen este efecto. Por lo tanto, se relaciona más con el tener la vejiga dormida durante horas con una epidural que no tanto con si instrumentamos o no instrumentamos el parto, ojo. ¿Vale? La cefalea posfunción dural, que también la habremos escuchado alguna vez, ¿no? Una paciente que se ha puesto una peridural y que el día siguiente de la anestesia tiene muchísimo dolor de cabeza, un dolor de cabeza que no la deja movilizarse, que la tienes que mantener estirada en la cama durante varios días o semanas. Esto es por culpa de un error de la técnica, o sea, de que pinchemos, en vez de pinchar el espacio peri o epidural, que es el espacio de fuera de la médula donde están las meninges, pinchar un poquito más e irnos dentro de la columna, dentro de la dura, intradural, ¿vale? Y esto es una función accidental, porque nosotros podemos hacer una técnica intradural, ojo, es una de las técnicas que tenemos, pero no es la que buscamos cuando dejamos un catéter epidural. ¿Y qué pasa? Que cuando pinchamos más de la cuenta, líquido de la columna sale y esa falta de presión del líquido en la columna nos da lugar a este dolor de cabeza tan intenso, ¿vale? Esto es una complicación poco frecuente, por suerte, 1% más o menos de las técnicas, pero muy, muy, muy molesta, porque, claro, tenemos una mami que acaba de dar a luz, que tiene que cuidar a su bebé, darle un pecho, ¿no? Y entonces de repente tenerla estirada en una cama porque no se puede movilizar, pues es
grave, ¿no? No, es grave, sí. En esos momentos, sí. Lo vive muy mal la madre eso. Y tiene que conocer que existe esta posibilidad. Sí. ¿Vale? Pero 1%, por suerte. Y luego complicaciones muy graves, que gracias a Dios estamos hablando de 0 comas, que pasan en una de cada 1000 mujeres, es que compliquemos la técnica de verdad, ¿no? Que, por ejemplo, toquemos un vaso dentro de la médula y haya un hematoma dentro de la médula con la siguiente, pues, compresión de ciertos nervios. Hay nervios que son sensitivos y perderemos parte de la sensibilidad, pues, de una pierna o de un trozo de la pierna. Hay nervios motores y cuando comprimimos un nervio motor nos podemos quedar sin función motora, sin que podamos doblar una pierna, por ejemplo, o doblar el tobillo, ¿vale? Pero repito que, gracias a Dios, esto son cosas aisladas que no por menos tenemos que dejar de decirlas. De hecho, cuando firmamos un consentimiento informado de una peridural, estos riesgos están informados, igual que el riesgo de muerte, que gracias a Dios es prácticamente inexistente, pero como cualquier técnica también puede asociarse. Sí, es importante que se sepa y que se explique. ¿Vale? Y por último, los efectos sobre el parto, ¿no? Porque al final estamos poniéndonos eso porque estamos pariendo y nuestro objetivo es parir. Yo aquí diferenciaría 2 grupos muy claros y es la epidural que ponemos en un trabajo de parto activo y la epidural que usamos pues, durante una inducción de parto. Y los separo básicamente porque los estudios son muy mixtos y no comparan bien a las pacientes, porque en una inducción al parto medicalizamos desde el minuto 0, ojo, ¿vale? Entonces, muchas cosas que hacemos durante la inducción de parto nos van a llevar a hacer las cosas mejor o peor, y poner o no la peridural no va a modificar tanto las cosas que hagamos siempre y cuando hagamos bien el resto de procesos. Pero, ¿qué pasa en un parto activo? O sea, yo empiezo un proceso de parto y me pongo la peridural. Si la peridural la ponemos demasiado pronto, ya se ha establecido que enlentece el proceso de parto. La peridural enlentece el proceso de parto por 2 motivos. Uno, enlentece la rotación de la cabeza. O sea, la cabeza del bebé está diseñada para pasar por la pelvis haciendo unas rotaciones concretas, primero mirando hacia el lateral y luego bajando y mirando hacia el culo de la mamá, porque sus diámetros van en esos momentos a coincidir con diferentes diámetros de la pelvis. Esto, en movimiento y con un suelo pélvico que está partícipe del trabajo de parto, este proceso es un poquito más fácil. Cuando ponemos una peridural y frenamos, ¿no?, la actuación del suelo pélvico sobre el proceso de parto, esta rotación de la cabeza muchas veces no ocurre a la velocidad o de la manera que a nosotros nos gustaría. Y por lo tanto, con la peridural vemos muchas más distocias de rotación durante el proceso de parto. Y también el enlentecimiento de la segunda fase, que es que una vez ya hemos dilatado, y digo solo la segunda fase porque es verdad que a nivel de dilatación la peridural sí que se relaciona con un aumento de rapidez de la dilatación siempre y cuando haya contracciones establecidas y buenas, pero el segundo paso, que es la bajada de la cabeza por la pelvis, que es la dificultosa de hecho, la más dificultosa, se ve enlentecida. Y como en los protocolos tenemos unos criterios muy establecidos del tiempo que podemos tener a la paciente en dilatación completa, pues si enlentecemos estos procesos podemos acabar en mayor vez necesitando pues instrumentaciones, ¿no?, de parto para acabar ese proceso final de bajada de la cabeza, porque pasa más tiempo y porque la paciente pierde la sensación de pujo. No olvidemos que al final el dolor del parto tiene un objetivo claro y es enseñarnos el camino, ¿no? Enseñarnos en qué momento tenemos que favorecer, ¿no?, la salida de la cabeza. Si nosotros apagamos esa voz, a veces no sabemos qué tenemos que hacer en ese momento. Y la única técnica que nos quedan es que nos guíen, ¿no? Y que los pujos dirigidos, el parto instrumentado, y eso pues también tiene sus mayores riesgos, ¿no? Mayor riesgo pues de lesiones perineales. Entonces, bueno, es otra cosa de las que ocurren. Totalmente, muy interesante. Y uno, bueno, no sé si quieres hablar de los beneficios ahora. Exacto. Exacto, ¿no? Por eso diferenciar especialmente los 2 grupos, ¿no? El parto espontáneo, que parece que ocurre de una manera pues
¿no? Fluida y que evoluciona correctamente al parto complicado. El parto complicado, nosotros cuando empieza un parto y por algún motivo no progresa, poner la epidural en general es una ayuda. Es una ayuda porque relajamos a la paciente que lleva horas en un trabajo de parto establecido sin avanzar, relajamos el cuello, podemos permitir una dilatación más rápida y a veces estas mal rotaciones o mal posiciones las podemos incluso modificar nosotros manualmente, ¿no? Con alguna técnica manual o con pues instrumentaciones, ¿no? Y entonces ayudan a la progresión de un parto que en algún momento sea complicado. Y en la inducción del parto nosotros empezamos con medicación y la tolerancia al dolor de estas contracciones que nosotros provocamos médicamente es más difícil, independientemente de las técnicas que usemos, es una tolerancia más difícil que hace que la paciente esté con más dolor pélvico, más contracción ella suya propia de su musculatura, son muchísimas más horas, entonces el cansancio establecido también es mucho mayor, entonces en general la peridural nos ayuda muchísimo a la progresión. De hecho, hay muchas mujeres que empezamos una inducción, ¿no? Y que ay, parece que aún hay cuello, pero es muy blando. Y le digo, ponte la peridural, hazme caso, porque es el momento, tienes muy buenas contracciones, pero tú estás así. Y es ponerse la peridural y ¡boom! Dilatan, ¿no? A 7 o 8 centímetros y dices, wow, así sí, ¿no? Entonces, yo creo que la elección del momento que ponemos esa peridural es también súper importante, ¿no? En un trabajo de parto establecido con muchas contracciones probablemente no frenemos esa evolución del trabajo de parto. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros sabemos que nos podemos poner una técnica para el dolor, tolerar el dolor durante X tiempo nos parece aún más difícil de lo que sería si no fuera una alternativa a eso. Entonces, a veces pues la ponemos demasiado pronto, ¿no? De decir, en plan, ay, pobre mujer, es que está pasando mucho dolor, ¿no? Ya pasan 2 deditos, venga, pongámosle la peridural. Y entonces necesitamos aumento del trabajo de parto. Y necesitamos aumento de la oxitocina y necesitamos, etcétera, ¿no? Sí, que tiene... Bien puesta en el momento que toca, una peridural, vamos, nos ayuda a dilatar y nos pone a la madre de nuestro lado cuando ya no podía más de otra manera. Claro, tiene su lugar, ¿no? Totalmente. Y lo que dices, eso depende de cómo ha empezado el parto, de si se ha medicalizado para empezar, etcétera, de cómo se siente la mujer. Pero es eso que si te va a ayudar a relajar, ¿no? Pues dices, pues te puede ir muy bien. Y esto me ha venido a la cabeza también, algún estudio, ¿no? Que dice que depende de dónde vas a parir, pues tienes más probabilidad de pedir la epidural o no. Y es un poco eso, ¿no? Que a veces si sabes que tienes la opción en un hospital, pues igual ya la pides o te la ofrecen, ¿no? En cambio, depende de dónde estés. Para no hacerlo es difícil, o sea, ¿no? Tienes que haberte trabajado el proceso previamente, ¿no? Y entender cuál es el proceso natural del parto, por qué existen estas contracciones, por qué esas sensaciones de pujo son importantes. Yo creo que dar información y conocer la fisiología del parto es importante. ¿Qué tenemos de positivo a día de hoy? Yo diría que está cambiando un poquito, ¿no? la visión de la anestesia en el parto, y es que a día de hoy tenemos alternativas que no nos planchan a la paciente en la cama, ¿no? Que yo creo que el problema es que teníamos claramente 2 versiones, y una era la persona, ¿no? que hacía un parto fisiológico natural 100%, que es la que podía movilizarse sin cables, arriba y abajo, entrar en piscina, etcétera. Y la paciente que estaba tumbada en una camilla con una peridural puesta, quieta, con un suero, con su oxitocina, ¿no? Y son 2 modelos absolutamente opuestos, y la zona de grises, que es la de en medio, estaba un poquito como olvidada. Y que creo que a día de hoy cada vez tiene más espacio esta zona de grises, ¿no? Que sería favorecer el movimiento en el parto independientemente del tipo de anestesia o de analgesia para el dolor o de métodos de cuidado del dolor que la paciente decida. Y aquí ¿no? aparece la Walking Peri, que aunque tenga un nombre inglés, de hecho solo lo usamos aquí, este nombre, que lo sepáis, es un invento español. Al final la Walking Peri no es más que poner menos dosis de la anestesia, ¿no? Se usa la misma técnica, o sea, ponemos un catéter dentro de la columna, la misma técnica en el espacio epidural,
pero las dosis y el tipo de anestésicos que se usan son un poquito diferentes. Y ojito, que esto también tiene riesgo, porque yo he visto gente pedir este tipo de anestesia y luego no tolerar el trabajo de parto. ¿Y por qué digo esto? Porque la gente se espera poder ir caminando por la habitación sin cero dolor. ¿No? Se piensa, lo mejor de los dos mundos. Sí. ¿No? Caminar como el parto natural y no tener dolor como la que está tumbada en una camilla con una epidural clásica. No, continúa siendo una medicalización, claro. Por una parte sigue siendo una medicalización, estamos usando tratamientos y anestésicos y por lo tanto necesitamos una vía, necesitamos monitorización continua del feto, ¿vale? Por lo tanto necesitamos parte de la medicalizada, pero además el hecho de que te permitan dar quiere decir que las dosis son relativamente bajas y que el dolor sigue estando ahí. Y esto es algo que hay mucha gente que no comprende, que dice, bueno, yo me pongo la peridural y ya no tendré dolor. En la Walking Peri el dolor no desaparece del todo. De hecho, la sensación de presión, la sensación de pujo, se mantiene muchísimo. Y hay gente que solo esa sensación, o sea, pese a que le quites la contracción de la barriga, el notar la cabeza en la pelvis y el pujo que supone la cabeza, para ella es un dolor intolerable y no lo toleran bien. Y hay que subir dosis hasta que acabas teniendo una peridural clásica, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuánto tarda más o menos si alguien pide de subir la dosis? Nada, si subimos dosis, en media horita podemos tener la misma peridural clásica que teníamos, asumiendo que nos vamos a tener que dejar de mover porque la función motora también va a ir desapareciendo. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, es una buena técnica, pero requiere una preparación previa igualmente. Claro, tienes lo bueno de poder notar lo que decíamos de si no notas los pujos, pues no los notas. Entonces, tu cuerpo no es sabio y si un parto fisiológico tú notas esa intensidad, te estás diciendo, vale, pues ahora es el momento de pujar. Exacto. Pero si no, pues eso es lo bueno de la walking, ¿no? Que continúas notando, pero viene con sus... Sí, tienes que asumir que puedes notar esa sensación de presión, la puedes notar tú como dolor porque es un estiramiento del músculo y puede doler tal cual. Yo recuerdo, y esto negaré haberlo dicho, pero recuerdo al inicio de mi paso por la obstetricia hace 10 años, en los paritorios, pues prácticamente solo teníamos peris normales, ¿no? Y recuerdo de madrugada estar ahí en plan, hostia, es que le cuesta, es que no nota nada, claro, no puede pujar, ¿no? ¿Y qué hacemos? Le levantamos a la punta para instrumentado y decíamos en plan, no, deja de ponerle dosis de anestesia, ¿sabes? O sea, porque la hemos planchado, o sea, la tenemos literalmente planchada en una camilla. Vamos a esperar 2 horas sin ponerle anestesia a ver qué pasa. Y entonces, cuando la mujer empezaba a notar, la mujer empezaba a pujar y tenías un parto tóxico. Y le habías dado esas 2 horas extras, pero quitándole las dosis de anestesia que le habían ido poniendo durante muchas horas y facilitando este pujo, ¿no? Y de ahí pues aparece la idea de decir en plan, bueno, pues es que quizá nos estamos pasando de las dosis anestésicas y tenemos que recalcular, ¿no? ¿Cuál es el objetivo real? El objetivo real es facilitar el tránsito de este dolor y no que la paciente esté... Porque es que yo he visto mujeres estiradas en una camilla mirando una película durante su parto. Sí, eso te voy a decir, porque era un poco por parte, información a la mujer también, ¿no? De saber bueno, te han puesto una epidural, pero una epidural no es oxitocina y no es que tú debas salir solo, ¿no? O sea, tu cuerpo aún está trabajando, una epidural te ayuda a llevarlo mejor, o una walking epidural, pero tú tienes que aún ayudar, ¿no? Y una de las cosas, las posiciones del movimiento, pues a lo mejor no puedes andar, pero igualmente puedes hacer movimientos. O puedes ponerte de forma un poco más incorporada, en posiciones un poco más verticales que ayuden con la, bueno, pues con este tránsito de la cabeza, con este tránsito de la cabeza por la pelvis, ¿no? Que como comentamos, pues eso, ¿no? La aparición de malposiciones fetales es lo más, ¿no? Lo que claramente, ¿no? Vemos más. Entonces, la epidural, que a priori fue, ¿no? Una técnica para partos complicados. Ahora la pregunta es, a día de hoy, ¿la epidural complica partos? ¿No? O sea, el hecho de generalizarla y ponerlo en cualquier momento o de forma muy precoz o sin que las pacientes entiendan que tiene que haber igualmente una preparación, un movimiento en el parto, pacientes y profesionales, ojo, pues quizá nos complica más partos de los que nos gustaría.
Sí, y explicar también un poco, bueno, continuando con esto de la oxitocina, porque a veces lo que dices, no, estás viendo una película, o sea, ¿qué es lo que necesita tu cuerpo para crear oxitocina, no? Pues continuar con eso como si fuera un parto fisiológico, ¿no? Pues a lo mejor luces tenues o estar relajada o irte un poco, ¿no? Pues colores que te traigan buenas sensaciones, calidez en el ambiente, tranquilidad, sí. Claro. Tener puesta una película mientras estás estirada en una camilla, mientras alguien te está poniendo oxitocina por vena, o llamar a la madre, sus amigas, dándote una epidural, estoy esperando, no está pasando nada, pero todo esto te está sacando, ¿no? Tu mente no del contexto. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido yo creo que, ¿no?, primero enseñar, ¿no?, a las mujeres lo que significa de verdad, ¿no?, el proceso del parto y la grandeza de lo que están haciendo, de lo que son capaces de hacer las mujeres. Y vivirlo, ¿no? Porque yo creo que porque solo lo vivirás. ¿no? Vivirlo y decir, jolín, coger las riendas de este momento, digo, pues me pongo la epidural, pero igualmente, venga, vamos a darlo todo, no quiere decir estar ahí empujando, ¿no? Pero estar concentrada o relajada o... Yo creo que es importante, ¿no? Obviamente, y dejarse llevar por el proceso. Al final, bueno, yo promuevo, ¿no?, la fisiología del parto, pero al final la mayor parte de mis amigas han parido con peridural sin ningún problema. Han sido partos preciosos y autóticos, pero contextualizando, ¿no?, y poniendo la peridural en el momento. Ellas confiaban plenamente en nosotros, ¿no?, y el hecho de tener un equipo que tú sabes que te está conduciendo correctamente, en el que confías, que la elección del momento es el perfecto, pues ostras, esto también modifica el pronóstico del parto, ¿no? Entonces, no, la peridural no es maligna, entiéndeme, o sea, funciona muy bien y si se usa como se debe, permite a la paciente vivir el proceso de parto como algo bonito y sin dolor. Sí. Y mira, una pregunta que te lo voy a decir después por lo que encaja. Algunos profesionales, ¿no? Algunas mamis que han hecho curso de no parto, que quieren un parto natural, y a lo mejor hasta alguna ha llegado pues 9 centímetros al hospital y ella no quería, no tenía el plan de parto, su pareja lo ha dicho y le han insistido, ¿no?, como 8 veces, te la pongo, claro. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso, no? Que quieran como insistirla, como que quieran que acepte una epidural cuando ella no la está pidiendo, ¿no? Yo creo que, o sea, gran parte del problema es la formación, es el miedo. Yo creo que al final cuando te formas en un ambiente en el que el 90% de lo que ves es el parto medicalizado con epidural, la paciente, entre comillas, que no se queja con dolor, el hecho de que, como ya lleva una epidural, yo puedo actuar en cualquier momento, siempre que crea que es necesario, sin sufrir de que no tengo ninguna anestesia previa. Entonces, se suma todo eso. Yo creo que el profesional que confía en la capacidad de parir de la mujer, esos problemas no los tiene, entiéndeme. Confío por un lado en eso y por otro lado en que tengo anestesistas magníficos que si en un minuto necesito que esa paciente esté dormida, estará dormida. Entonces, yo si tengo las dos cosas, creo en la paciente y tengo un equipo de anestesia capaz de responder de forma rápida si algo se complica, lo que pasa en medio es decisión de la paciente y yo solo estoy ahí para tomar las decisiones más ¿no?, de extremo, por decirlo de alguna manera, pero el resto no entendería que un profesional tenga que forzar esa decisión. Igual que no, pero esto es mi concepto, pero tampoco entendería forzar una inducción si la paciente no está tranquila o forzar una cesárea después de una primera cesárea sin explicar las alternativas que tenemos. O sea, al final yo creo que es todo decisión de la paciente y nuestro trabajo es exponer riesgos y beneficios de todo. Sí, genial. Entonces, cuéntanos, si una mamá decide, quiero una epidural, ¿qué es lo que pasa exactamente? ¿Cuál es este proceso? Claro, esto dependerá del sitio, pero en general, ¿no?, cuando tú llegas con dolor, se debería establecer un parto activo antes de decidir un ingreso. Y sí, se establece un parto activo, que entendemos por un parto activo contracciones regulares, aproximadamente 4 cada 10 minutos, con una dilatación cervical suficiente, alrededor de 4 o 5 centímetros. Ponemos la peridural,
hidratamos previamente para evitar complicaciones como la hipotensión y por eso es necesaria tener una vía puesta o por si necesitamos fármacos para recuperarla después de la inducción anestésica. La técnica es pinchar la espalda y el objetivo es llegar al primer espacio que hay dentro de la médula, este espacio peridural, espacio epidural, que no es propiamente dentro de la médula, pero esto le hace una técnica más difícil que pinchar del todo dentro de la médula, porque hemos de quedarnos en ese mini espacio, dejar un catéter muy finito dentro de este espacio, a través del cual, de forma continua, iremos administrando dosis, ¿no? A día de hoy, la mayor parte de los sitios tenemos bombas de medicación que de forma continua van dejando ir una dosis, que aparte la madre puede aumentar las dosis hasta un máximo, tiene un bloqueo la bomba, pero aumentar las dosis hasta que ella sienta que está en su mejor momento desde el punto de vista del dolor, ¿no? Esto a veces no es todo lo efectivo que nos gustaría, ojo, ¿eh? O sea, hay peridurales que no funcionan porque nuestra columna tiene unas variaciones específicas nuestras, interpersonales, que hacen que no funcione, o que se lateralice mucho la anestesia y tengamos muy bloqueado un lado de la barriga y tengamos una laguna en otro lado de la vagina, de la barriga, o que no nos cubra, por ejemplo, parte de la vulva o de la vagina, ¿vale? También hay que contemplar que la peridural podría no funcionar en algunas mujeres. Sí, importante, porque eso también mucha gente no lo contempla y pasa. Pasa. Y es mejor un parto con dolor cuando no era lo que tú esperabas, y por eso yo siempre me gusta pedir pues, a las mujeres que se preparen para lo ¿no? inesperado. A veces el parto transcurre en 1 hora y no llegamos a tiempo de hacer nada a nivel anestésico, o la peridural no funciona, o hay que pinchar la espalda diversas ocasiones para conseguir una peridural efectiva. Es algo que hemos de contemplar. Sí, y bueno, y lo que dices, claro, es lo que hablamos del movimiento, ¿no? Que no solo es la anestesia, pero también el hecho de que tienes la vía, de que a lo mejor aquí el catéter, todo esto te impide ya un poco más del movimiento libremente. Puedes, pero que requieres una monitorización continua, ojo, que es uno de los motivos, ¿no? Por los que monitorizamos al feto de forma continua. No podemos hacer ventanas, no podemos dejar de escucharlo porque te estamos poniendo una medicación que quizá en cualquier momento el feto hace una reacción a esa medicación y por lo tanto debemos estar atentos a eso. Porque cuando se pone una epidural se trata el parto como si fuera, o sea, lo que estás haciendo alrededor del parto es más como si fuera un parto de riesgo, ¿verdad? Bueno, es medicalizado, básicamente, ¿no? Estamos, exponiendo, ya hemos explicado, ¿no? Que exponemos al feto a ciertos riesgos y por lo tanto ¿no? A la hipotensión, a la bradicardia, a la taquicardia, hay que monitorizarlo. Bueno, en el sentido de que, por ejemplo, haces lo de la monitorización continua, que en un parto fisiológico pues igual no hace falta. No hace falta, exacto. Un parto con epidural se recomienda, o lo de la vía. Más que nada también piensa que en el parto fisiológico, por ejemplo, yo sé cuando la paciente tiene una contracción, la escucho y ella me lo transmite y ausculto el bebé justo después de la contracción, que es lo que me indicaría que ha habido una pérdida de bienestar fetal. Si yo tengo a la paciente dormida, no sé cuándo tiene contracciones, entonces no puedo escuchar el feto a posteriori, tengo que registrarlo eso, o sea, tiene que estar registrado en algún lado, porque la paciente está sin dolor. Entonces, ¿cuándo tiene la contracción? ¿Cuándo comprimo la cabeza del bebé? No lo sé, o lo monitorizo, o como lo sé, es imposible saberlo, sino pues me requiere, o sea, tiene que estar monitorizada, tengo que ver la cantidad de contracciones y cómo reacciona a cada una de esas contracciones, porque es la única manera de establecer que hay un bienestar fetal real. Y monitorizar, ojalá tuviéramos en todos los hospitales Bluetooth, monitorización en Bluetooth, que existe, de hecho en las salas de parto natural en nuestros hospitales las tenemos, pero no lo tenemos para el 100% de la población. Esto es caro y el sistema sanitario no nos lo no beneficia. Entonces no puedo tener a la paciente moviéndose por ahí porque tiene unos cables que miden pues 1,5 metros hasta la monitorización, ¿no? Sí, te evita. ¿Y se puede comer y beber con la epidural puesta o antes de la epidural? Ahí tocamos un terreno guapo también, ¿eh? Los estudios que refieren que no se debería comer durante el parto, durante la epidural,
son de hace muchos años, alrededor también del 1970, 1980, y hablaban del síndrome de aspiración, ¿no? Que es cuando yo duermo a la paciente, le pongo un tubo en la boca para intubarla porque la tengo que sedar del todo. Si tiene el estómago lleno, el riesgo de que ese contenido del estómago pase hacia el pulmón y la paciente se ahogue aumenta, ¿vale? ¿Qué pasa con la embarazada? Que es una paciente especial, que aunque yo la deje 48 horas sin comer, siempre tiene contenido estomacal, siempre. Entonces, se pone en entredicho si realmente es necesario que durante un trabajo de parto yo tenga a la mujer en ayunas, independientemente de que la técnica anestésica sea una epidural. Primero, porque el riesgo de acabar con una anestesia general a día de hoy en nuestros hospitales es relativamente raro, es muy bajo, o sea, la probabilidad es menos del 3%. Y si a una persona que viene de la calle le pongo una peridural, independientemente de que haya comido o no haya comido, ¿por qué no? Porque entonces las siguientes 3 horas la tengo que tener absolutamente en ayunas. Entonces, esto es anestesia, anestesistas son los que son más duros en ese sentido, y hay muchos protocolos en muchos hospitales que aún no permiten romper el ayuno. Nosotros, por ejemplo, permitimos la bebida prácticamente, ¿no? Acuarios, agua durante todo el proceso de parto. Durante las inducciones, la comida sin ningún tipo de problema. Pero esto es hospital dependiente y se basan, pues eso, ¿no? En estudios de hace años y es difícil modificar estas conductas cuando por una mujer que se pueda morir, es verdad, aspirada en una anestesia general, tenemos que dejar a miles de mujeres sin comer durante el trabajo de parto. Entonces, cuando sabes que necesitas energía, necesitas beber, o sea que... Repito que se le podría explicar a la paciente y la paciente es la que toma decisiones, igual que en el resto de cosas, ¿no? O sea, yo te explico, tienes un riesgo. Pero aún me encuentro de aspirar. Haz lo que quieras. O sea, al final es tu riesgo. O sea, la que se va a aspirar eres tú, no soy yo. Entonces, ¿por qué soy yo la que tengo que decidir qué hacer? Pues yo te explico el riesgo, existe, es este porcentaje y tú tomas la decisión de si quieres o no. Al final, de forma fisiológica, en el parto, la mujer hay un momento que deja de tener hambre de sólidos y entonces, si escucha estas sensaciones, en general, el consumo de sólidos que hace es relativamente bajo durante el proceso de parto. Sí, es un tema. Si alguien tiene un tatuaje en el espacio de la epidural, ¿se puede poner la epidural? Se puede poner la epidural. Se intenta evitar la zona que haya tintada. Esto también es verdad. Y esto se debe a que existe una condición que se llama meningitis química, que está causada por el arrastre de la tinta del tatuaje hacia dentro de la médula. Esto es algo súper mega infrecuente, pero existe. De hecho, yo he visto una meningitis química en mi carrera. O sea, en 10 años, con un hospital que tiene más de 1.500 partos al año, he visto una en 10 años, o sea, de 10.000 mujeres. Existe. Entonces, los anestesistas son lo más precavidos posibles en intentar no pinchar la zona donde haya más tinta, intentar evitarla, irse a un espacio por arriba o un espacio por abajo. Pero existe esta complicación y, repito, la paciente tiene que conocer que existe, asumir o no el riesgo. Es una complicación de 0,01, pero a priori se pinchan epidurales con tatuajes. Genial. Y aquí dicen, ¿es dolorosa la aplicación? Hay muchas preguntas, solo voy a repasarlas ahora, pero voy a hacer solo algunas. Lo siento porque no podemos cubrir todas por tema de tiempo. ¿Es dolorosa la aplicación de la epidural? Bueno, a ver, estamos pinchando una zona del cuerpo y la paciente además viene de estar en dolor, o sea, estar en tensión muscular por culpa del dolor que ha tenido que tolerar durante pues X horas. Primero se pone anestesia local para la piel y el músculo y luego se pincha la aguja que va a llegar hasta la columna. El primer pinchazo pica mucho, como todas las anestesias locales. Y el segundo, que es este más interno, no duele como tal, pero es una presión muy fuerte. Entonces la gente lo nota, claro que lo nota.
Y lo otro tener en cuenta es que estás teniendo olas o contracciones, ¿no? De parto, o sea que te vas a tener que estar sentada durante un ratito, a lo mejor es 1, 2, y eso supongo que es lo que, bueno, que vas a llevar también. Yo creo que lo toleran bastante mal ese momento, o sea, toleran mal el momento que alguien les diga, no te muevas, estate quieta, claro, dóblate, ponme la espalda como yo te digo. Es incómodo, pero bueno, también es algo que hay que transitar si queremos el beneficio de la técnica. Sí, pues algo a tener en cuenta, creo, porque el movimiento alivia mucho cómo se dice. Preguntan sobre el óxido nitroso, que no es el tema de... Es menos riesgoso que la epidural, pero creo que es interesante porque... Pero también menos efectivo, ¿eh? O sea, al final, ¿no? Cada técnica tiene su espacio. O sea, al final el óxido nitroso no quita propiamente el dolor, nos evade durante la contracción, básicamente, para centrarnos en otra cosa. Creo que son dudosamente comparables, pero igual que no es comparable meterte en una bañera, o sea, sabemos que es una técnica para aliviar el dolor, pero estar en una bañera y ponerte una epidural son cosas no comparables, o sea, cada uno elegirá su técnica, pero propiamente son difíciles de comparar. Bueno, son opciones, ¿no? A veces hablo de un poco la escala de crear tu caja de herramientas, ¿no? Pues a lo mejor hay personas que con la respiración y ya está, ya llevas todo el parto y hasta que tienes a tu bebé, ¿no? Y hay personas que a lo mejor vas probando ahora una cosa, la máquina Tenda, el óxido nitroso, el agua, y llegas a la epidural, genial, pero a lo mejor has llegado a la epidural más tarde y lo has llevado todo súper bien. Es lo que decíamos. Yo creo que el problema que ha habido eso, ¿no? En los paritorios es que es 0 o 100, ¿no? En España, en realidad, en la mayor parte de los hospitales es o no hacemos nada por ti o te ponemos la epidural. Esto es la realidad a día de hoy, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, en plan, bueno, ¿cómo? O nada, o la epidural. Cuando sabemos que hay muchas otras cosas como el acompañamiento, ¿no? Continuo de las matronas, que esto ayuda a la satisfacción de las mamás. Exacto, o sea, la cuestión es que tenemos modelos de acompañamiento del dolor en muchos países que claramente son los necesarios, ¿no? Y es que tengamos toda esa ventana de opciones para tolerar el dolor con un buen acompañamiento 1 a 1 de la paciente, de riesgo y de no riesgo. Ojo que también yo, por mi parte, como obstetra de alto riesgo, reivindico que por qué la paciente de bajo riesgo es la única que se merece un acompañamiento one-to-one en una sala de parto natural. O sea, para mí eso siempre ha sido absolutamente fuera de lugar. O sea, que necesite mi actuación médica no quiere decir que esa paciente no tenga que tener un cuidado one-to-one, que pueda acceder a una bañera, que puedas ponerle técnicas de control del dolor como el óxido nitroso o Intense, pese a tener obesidad o pese a tener 42 años, ¿me entiendes? O sea, al final yo creo que todas nos lo merecemos, incluso las pacientes con mayor riesgo. ¿Qué pasa? Pues que el sistema público eso no se lo puede permitir. Entonces, bueno, pues, ¿no? Pues entonces, sería todas porque así todo el mundo está feliz y no tiene dolor. Sí, creo que la última pregunta, pero, una mamá, pero esto creo que incluye varias, dice, que en el hospital le han dicho que no podrá caminar cuando le pongan. Yo creo que eso es muy importante preguntar, ¿no? Qué tipo de epidurales tienen, un poco cómo lo gestionan, las dosis que ponen. También diré que la walking peri, permitir caminar como tal, se lo permite a pocas pacientes, ¿eh? O sea, yo he visto muy pocas pacientes con un catéter tampoco sabes peridural. Exactamente, ¿no? Yo he visto muy pocas pacientes con un catéter peridural que puedan tener una movilización normal. Muy pocas. ¿Qué me permite la walking peri? Moverla yo muy bien, que aguante muy bien, por ejemplo, a 4 patas, en cuclillas, pero con soporte en general, pero movilización del tipo ponerse a caminar por la habitación, relativamente raro. Dice, si no te pones la epidural y hay que correr, ¿qué opciones hay en anestesia general? Solo, no, pero aquí hablábamos de, bueno, una cosa que lo hemos tocado, ¿no? De un poco anestesia general, pero lo otro que hablábamos el otro día, cuando estábamos preparando esta charla, es lo de, a lo mejor, una anestesia más local, es el momento de expulsivo. Sí, esto serviría para el expulsivo vaginal. Tenemos técnicas más rápidas de colocación y con menos riesgo de lesión que la epidural. Que el problema de la epidural es que se tiene que poner en ciertas condiciones óptimas, porque si no, esos riesgos de los que hablábamos aumentan muchísimo.
Entonces, si no estoy en una posición óptima y, por ejemplo, el expulsivo no lo es, porque la paciente es incapaz de estar quieta cuando ya está incompleta en un primer, segundo plano, pero la paciente me está pidiendo a gritos una técnica anestésica, si no puedo convencerla de que está preparada para eso y de que lo va a conseguir, que ese es mi objetivo en general, anestesia tiene técnicas mucho más rápidas. Una de ellas es la intradural, es pinchar del todo dentro de la médula y poner una dosis única dentro de la médula. Esto es una anestesia con muchos menos riesgos, pero nos bloquea, número uno, o sea, el bloqueo es completo, motor y sensitivo, y dura un tiempo límite. Normalmente entre 45 minutos, 1 hora, 2 horas, depende de la paciente y de la dosis. Pero dura eso porque es una dosis única. No queda catéter y no le puedo poner más dosis. Esta es la anestesia típica de la cesárea electiva. Esto es lo que usamos en una cesárea electiva cuando la paciente entra por la puerta. No la sometemos al riesgo de la epidural, sino que le hacemos una intradural directa. Esto lo podemos hacer en trabajo de parto también, pero contando eso, que bloqueamos del todo a la paciente, o sea, que perderá la sensación de pujo y que en un X tiempo se va a acabar. Y eso pues, tengo que tener muy claro de que la paciente está a puntito de parir. O sea, de que realmente, aunque yo le ponga eso, no voy a frenar el proceso de parto y va a parir en la próxima media hora, 3/4. Luego, técnicas un poquito más enfocadas solo al periné. Tenemos la cola de caballo, que es pinchar justo las raíces sacras y solo son las que van al periné como tal, a la vagina y al periné. Y eso, lo único que me va a dejar de notar la paciente es el aro de fuego de la vagina a la salida de la cabeza. Va a seguir notando las contracciones en la barriga, pero ese punto final, que de hecho es el que mucho miedo da y el que la mujer que no está preparada para un parto natural deja de pujarnos en ese momento del miedo que le tiene ese dolor, porque no se lo espera, eso lo podemos matar pues con una cola de caballo. Y por último, existe la posibilidad de que el obstetra pinche dentro de la vagina y le haga un bloqueo a los nervios pudendos, que son los nervios que irrigan, ¿no?, nerviosamente el periné como tal. Esto es difícil porque tienes a la paciente con mucho dolor, una paciente que no quiere parir un natural y que encima tienes que meter una aguja dentro de la vagina, que hay una cabeza de un bebé. Eso lo he hecho 2 veces en mi vida y preferiría no volverlo a hacer. O sea, no es algo que le ofrezca a la paciente en general. Mi trabajo en ese momento es decirle a la paciente que es lo que hay y que es una vida maravillosa y que en 1 minuto y medio se va a acabar todo eso. Sí, además es eso, creo que es una intensidad increíble, pero que tienes a tu bebé al cabo de unos minutos y ya no te acuerdas de nada. Y de hecho te recuperas más rápido, empezarás a caminar al cabo de media hora, o sea, que todo tiene beneficios que haya pasado así. Sí, has llegado a este punto, porque hablábamos que la epidural tiene, ¿no?, o las diferentes anestesias o métodos que tienen su lugar y su momento, pero que si has llegado a ese momento, tú puedes. Claro que puedes, es que pueden, vamos, todas. Y luego el tema de la cesárea emergente que preocupa, ¿no?, porque es una de las cosas con la que se es muy duro de decir, en plan, es que tendrías que ponértela, ¿no? Incluso en los partos de riesgo, de hecho, se considera, ¿no?, que lleve la peridural puesta porque si hemos de correr, ya tenemos anestesia puesta. Esto está en entredicho. De hecho, subir dosis de anestesia para poder hacer una cesárea indolora tarda entre 8 y 10 minutos. Un buen anestesista es capaz de poner una intradural en menos de 8 minutos. Y si no, un tubo en la boca en menos de 2. Por lo tanto, si tienes un buen equipo de anestesia, que la paciente lleve o no anestesia previa no debería preocupar. Sí, además que es lo que hablamos, que pase eso realmente en una cesárea de urgencias, que la gente piensa, ¿no?, que pasan muy a menudo, pero pasan muy, muy, muy poquitas veces. Hay cosas que se hacen, ¿no?, que tienen consecuencias que no tenemos en cuenta, y en cambio hacer cosas por si acaso y después, o sea, que desvalorar un poco. Quizá no toca, ¿no? O sea, si es por si acaso, yo diría que no. Si es decisión de la paciente, pues adelante, claro que sí, si es que es lo que ella quiere, pues faltaría más, estamos todos, ¿no? Pero, bueno, esto, riesgos y beneficios, ¿no? Genial, pues Laia, yo creo que, bueno, es que el tema da para mucho, la verdad, pero creo que hemos cubierto lo más importante y bastantes preguntas de mamis que me habían mandado antes de ir aquí.
Muchísimas gracias por tu tiempo, por lo que haces, por la divulgación, por tu trabajo. Y nada, gracias a todas las que habéis estado aquí en esta charla. Va a quedar grabada en mi IGTV de My Beauty My Path y también la subo en YouTube. Y después, si os suscribís a mi newsletter, hago un poco de, bueno, los puntos más importantes para las que no tenéis tiempo de ver toda la charla, que son muchos los de hoy. Muy bien, muchas gracias, Paula, a ti por invitarme. Seguid también educando a las mujeres y promoviendo que conozcan los procesos reales, ¿no? Sí. Y sus opciones, básicamente. Opciones. Y seguir así, divulgando y haciendo que la paciente sepa más. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Espero que a todas os haya solucionado un montón de dudas y gracias a todas las que habéis estado aquí conectadas, que habéis sido bastantes. Sí, bastantes y ha sido, bueno, pues eso, una horita, ¿no? O sea que muy bien por dar vuestro tiempo también y eso, y intentar pues conocer más y estar informadas, que es importante que los profesionales den la información, pero que nosotras como madres que la pidamos y la exijamos, ¿no? De que nos tenerla y preguntar. Exacto. Vale, muchas gracias. Un abrazo, chicas. Un abrazo. Adiós.